¿Sabes a qué edad debes hacerte tu primera colonoscopia? Yo pienso que debo explicarte qué es la colonoscopia. La colonoscopia no es más que la observación tanto del intestino grueso, llamado también colon, como del recto, a través de un instrumento que no es más que un tubo que tiene una cámara en la punta, que es capaz de grabar todo el estudio y que en ocasiones puede llegar inclusive hasta el ciego y pasar un poco más allá, como es la parte final del intestino delgado, o lo que llamamos el intestino chiquito, porque el colon es llamado el intestino grande realmente. Entonces, la colonoscopia es la exploración realmente de todo lo que es el colon. Ahora, la pregunta es, ¿todos los colonoscopios son iguales? La respuesta es no. Todos los colonoscopios no son iguales. Hoy por hoy existen los colonoscopios de alta definición que te permiten evaluar perfectamente lo que es un pólipo que tiende a malignizarse por el comportamiento vascular y aquellos pólipos que finalmente no tienden a hacerse malignos. Entonces, algo importante, ¿cómo se hace una colonoscopia? Obviamente la colonoscopia, ¿no verdad? Usted lo van a acostar en lo que se llama sobre la parte izquierda de su cuerpo, sobre una camilla, y a través del ano nosotros vamos a explorar, como les he dicho anteriormente, todo lo que es el intestino grueso hasta el ilion terminal, entiéndase, a la partecita final del intestino delgado, y obviamente nosotros definitivamente vamos a lograr hacer un estudio completo. Lo preferible siempre es que llegue al ciego y que pase en ocasiones, cuando hay indicaciones, a el intestino delgado. Ahora, algo muy importante, nosotros tenemos necesariamente que aprender la preparación que usted va a requerir a los fines de nosotros hacerle una colonoscopia que llamamos de calidad. Y para esto nosotros necesitamos limpiar el intestino grueso. ¿Y cómo limpiamos el intestino grueso? El intestino grueso lo vamos a limpiar con laxantes y vamos a necesitar mínimo 2 días a los fines de preparar sus intestinos para cumplir con una clasificación que se llama de Boston. ¿Y por qué queremos cumplir con esto? Porque hay pequeñas lesiones que, si el intestino no está lo suficientemente limpio, pues naturalmente no se van a poder mirar y por ende tal vez ni siquiera la vamos a poder extraer, que a través de una colonoscopia podemos perfectamente hacerlo. Entonces, algo muy importante, ¿qué es todo lo que examina el colonoscopio? La colonoscopia va a examinar perfectamente lo que es, como he señalado anteriormente, todo el intestino grueso hasta llegar a lo que es el ciego. El ciego es la parte que está más cerca del intestino delgado, y en aquellos colonoscopistas expertos, usted va a lograr examinar el intestino delgado en lo que se llama el ilion, donde pueden aparecer algunas enfermedades que no son comunes en el intestino grueso. Por ejemplo, algunas enfermedades como la enfermedad de Crohn, como la tuberculosis intestinal. Cuando llegamos al intestino delgado, podemos nosotros darnos cuenta realmente de ella y tomar biopsia en esos lugares. Entonces, realmente yo digo, puedo hacer tratamiento en cuanto se refiere
a través del colonoscopio. El colonoscopio tiene la ventaja de que además de magnificar y además de dar calidad a las imágenes, el colonoscopio nos va a permitir que nosotros podamos introducir en el canal de trabajo una serie de pinzas que pueden tomar biopsia, que pueden inyectar lesiones y hacer más fácil la extirpación de esas lesiones, ya sean planas o ya sean elevadas, que pueden introducir asas que llamamos de polipectomía, y normalmente pues podemos extraer y podemos cauterizar realmente, y a través de eso mismo podemos utilizar realmente en esos casos hasta CO2 a los fines de hacer menos molesto el procedimiento. O sea que en definitiva nosotros hoy podemos prácticamente hasta inyectar lesiones que sangran y podemos darnos cuenta que dejan de sangrar, y inclusive podemos incluso usar lo que se llaman clip para cerrar perforaciones dentro del intestino grueso. Ahora, ¿a quién le hacemos una colonoscopia? En realidad, la edad promedio para nosotros hacernos una primera colonoscopia es 45 años. Eso es lo que está consensuado en el mundo. No importa el país donde usted viva, no importa a la raza que usted pertenezca, sea anglosajón, sea afroamericano, sea hispano, etc. Usted se debe hacer su primera colonoscopia a la edad de los 45 años. Eso es lo que establece y dice el Colegio Americano de Gastroenterología, la Asociación de Gastroenterólogos Norteamericanos, las similares europeas, la Asociación de Endoscopia, etc. Yo diría que prácticamente hay un consenso mundial. ¿Y por qué esto es así? Porque en definitiva hay poblaciones que tienen más riesgos que otras. Por ejemplo, aquellas personas que han tenido un antecedente familiar, papá, mamá, abuelos, tíos, de cáncer de colon, posiblemente tengan que cambiar un poco y en ocasiones disminuir la edad de los 45 años que yo he hecho referencia. Para que tengan una idea, si yo finalmente tengo un tío o tengo un papá o una madre o tengo una abuela, abuelo que tuvo un cáncer de colon a los 40 años, posiblemente yo deba empezar a hacer la primera colonoscopia en los hijos de esas personas o de esos abuelos o de esos papás, tenga que hacerla posiblemente 10 años antes. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque un pólipo, que es el bebé de un cáncer de colon, podría perfectamente durar de 4 a 8 años para llegar a convertirse en un cáncer de colon. Pero hay algo muy importante, y es que hay otros grupos que definitivamente pueden hacer un cáncer de colon y que en definitiva no tienen realmente antecedentes de los que yo he mencionado. Y en esos pacientes a los 45 años aplica obligatoriamente hacer una colonoscopia, porque quiero que sepan que el 90% de personas que le diagnosticamos un cáncer de colon no tienen ningún antecedente familiar. Y como es natural, esos que son considerados de menor riesgo, cuando cumplen 45 años, podríamos nosotros encontrar pólipos y prevenir que se desarrolle un cáncer de colon en esas personas. Pero hay otros grupos. Por ejemplo, cuando una persona altera su patrón evacuatorio, cuando una persona tiene una anemia importante, cuando una persona encontramos nosotros una lesión en algún otro estudio, ya sea una tomografía, una resonancia
o un colon varitado, nosotros estamos en la obligación de investigar y de posiblemente obtener biopsia y hasta tratar endoscópicamente a esos pacientes. De tal manera que si observamos el abanico de razones para hacer una colonoscopia es muy amplio. Hay casos, por ejemplo, que han tenido lo que se llama poliposis familiar y hay otros que han tenido el síndrome que se llama de Lynch. En esos pacientes posiblemente empezamos a hacer la primera colonoscopia realmente como a los 12 años, realmente porque tienen un altísimo chance de por año llegar a tener realmente un cáncer de colon. Y una parte final, hay enfermedades inflamatorias, como es el caso de la colitis ulcerativa idiopática y el caso de la enfermedad de Crohn del colon, donde estas pueden transformarse en cáncer y como tal necesitamos definitivamente explorar el colon para evitar complicaciones y que evolucione a un estadio tardío, una lesión que finalmente debimos diagnosticar a tiempo. Por eso decimos que el cáncer de colon tiene la característica siguiente, que es el cáncer más prevenible y es el cáncer que menos prevenimos justamente, que es el cáncer de colon. Entonces, ¿cómo yo debo prepararme? ¿Qué debo hacer antes de una colonoscopia? Bueno, hay que hacer obviamente todas las pruebas de laboratorio, incluyendo los marcadores tumorales, los marcadores virales, hemograma, glicemia, etcétera, todo lo que corresponde. Pero también debo hacerme un examen con cardiología a los fines de que nos dejen saber al médico que va a operar qué riesgo puede o no tener esa persona para hacerlo lo más segura posible lo que es el procedimiento. Igualmente, si hay indicación, quizás debe ver al neumólogo y en ocasiones tiene que ver a otro especialista. Por ejemplo, tiene que ver un endocrinólogo si estamos en presencia de un paciente con diabetes, etcétera. Eso es sumamente importante y naturalmente debe ser visto previo a lo que es su estudio colonoscópico. Debe ver perfectamente a el anestesiólogo a los fines de que pueda tomar cuidado en cuanto se refiere a que va a estar en la cabecera del enfermo y va a evitar cualquier tipo de complicaciones. ¿Cuándo yo no debo hacer una colonoscopia? Si usted tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, si usted tiene una discrasia sanguínea que sangra con facilidad, si usted tiene un tema de una enfermedad obstructiva crónica, si usted tiene de pulmón, si usted tiene un problema renal importante en diálisis, si usted tiene una condición terminal, posiblemente nosotros tenemos que considerar otros métodos a los fines de poder predecir si usted tiene alguna gene defectuoso, como es el caso del Colotec, que también es importante hacerlo por encima de los 75 años a los fines de poder justificar la colonoscopia. Ahora bien, ¿qué le puede pasar a una persona haciendo la colonoscopia? Bueno, obviamente por eso tiene que tener el cuidado que hemos descrito, porque hay que prevenir. Y entonces, en algunos casos, podría haber algún tipo de reacción atribuible a los fármacos que utiliza el anestesiólogo, pero también puede ocurrir un accidente que es mínimo 0.5%, es lo que va a ocurrir de una perforación. Con la suerte de que actualmente sepa usted que nosotros podemos usar clip
y esos clips pueden perfectamente cerrar sin cirugía lo que es la fuga que hay en el intestino grueso cuando ocurre. Pero eso es mínimo y ya tenemos las herramientas en el mundo de hoy a los fines de resolver el problema. ¿Qué tan rápido yo puedo recuperarme después de una colonoscopia? O sea, yo diría que después de una colonoscopia, como la hacemos hoy con medicamentos como el Propofol, prácticamente 10, 15 minutos después de terminar el estudio, puede ser 10, hasta 5 minutos en algunos casos, ya el paciente está despierto y el paciente queda bien hidratado por las soluciones que nosotros administramos y naturalmente el paciente está listo para salir acompañado de algún pariente o familiar para irse a su casa y seguir naturalmente haciendo una vida relativamente normal. Entonces, ¿cuándo usted va a recibir su informe? El informe puede ser recibido prácticamente media hora después de terminar el procedimiento, porque se describe los hallazgos y además de describir los hallazgos, pues naturalmente se le explica al paciente cuáles fueron definitivamente los hallazgos, qué esperar. Si se tomó biopsia, habría que esperar 3, 5, 7 días, dependiendo de qué tantas biopsias o qué tan importante era lo que hemos encontrado o no, realmente un pólipo que mandamos a estudiar o cualquier otro tipo de lesión que mandamos a estudiar. Y esos resultados se pueden entregar 2 horas después, 1 hora después, pero la biopsia se entregará en el tiempo prudente de 3 a 7 días promedio, a los fines de que el especialista del estudio de tejido pues pueda, que es el patólogo, pueda ver. Después que usted le hacemos la colonoscopia y le entregamos los resultados, naturalmente que usted tiene que llevarlo a donde su especialista que le indicó el procedimiento, y ese especialista realmente es posiblemente el gastroenterólogo o el cirujano o el médico de familia o el internista o algún médico especialista que le indicó hacerle la colonoscopia. Ya los consejos que usted va a recibir a partir de ahí dependerán mucho de los hallazgos y de lo que entienda el especialista que le indicó, que en la mayoría de los casos es uno de los que he mencionado, pero primariamente el gastroenterólogo, que es el que maneja y ve más de cerca estas condiciones. Si te gustó este contenido, compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita. Te espero en el próximo video.